Quería presentaros OMERACT porque es muy importante a la hora de entender las variables que utilizamos en reumatología. OMERACT quiere decir Outcome Measures in Rheumatology, aunque al principio significaba Outcome Measures in Rheumatoid Arthritis Clinical Trials. Quiere decir que empezaron con la artritis, pero ahora se dedican a un montón de otras enfermedades reumáticas. Es más, no solo se dedican a enfermedades, sino que se dedican también a cosas transversales, aspectos transversales de las enfermedades, como pueden ser, por ejemplo, la imagen o la adherencia o cosas así, algunas muy complicadas de entender. Bien, llevan unos 20 años en danza. Incluye todo tipo de profesionales, desde reumatólogos y otros profesionales de la salud relacionados, muchos psicólogos, por ejemplo, enfermeras, incluye pacientes. En las últimas reuniones hasta un 20% de los participantes eran pacientes, y también incluye gente de las compañías farmacéuticas, incluso de las agencias reguladoras. OMERACT decide en todas las enfermedades lo que ellos llaman el COS o Core Outcome Set, que quiere decir las variables que son principales. También define el handbook, que es como el manual, cómo funciona OMERACT. También las conferencias, que como he dicho son cada 2 años, y la gente en OMERACT trabaja en grupos de trabajo. Grupos de trabajo bien por enfermedades o, como he dicho, por otros aspectos. Casi todos los working groups tienen además fellows. Cuando OMERACT decide qué es el Core Outcome Set o lo que ellos llaman el COS, utilizan un proceso de, primero utilizan revisión sistemática, hacen una revisión sistemática de cómo lo mide todo el mundo. Luego hacen también grupos focales o en la misma conferencia a veces nos reúnen en pequeños grupos y nos dicen que hagamos más cosas. Estos grupos además son muy interesantes porque están súper mezclados, gente que sabe y gente que no sabe, gente que tiene la vivencia y que no la tiene. Y luego se hace un proceso Delphi modificado allí mismo en el que se vota. Una vez que se han definido cuáles son los outcome sets, los dominios que deben estar incluidos, se pasa a una fase de con qué instrumentos hay que medirlos. En esa carrera de instrumentos, por ejemplo, fue cuando surgió en Estados Unidos el ACR 20 y el ACR 50, y en Europa el DASH. Tienen los mismos componentes, si os fijáis, pero llegaron a distintas formas de medirlos. De tal manera que OMERACT está realmente influyendo en un montón de investigación de la que estamos haciendo. Dejadme que os presente a los comités, porque esto es muy interesante. Hay un comité ejecutivo, algunos de sus miembros están ahí desde el principio, como Peter Tackwell o Vivek Strand, y otros van cambiando, como Laura Gosek o Mada. Bien, este comité ejecutivo es el que decide dónde se hacen las cosas y qué cosas hay que incluir en los programas. También tienen lo que llamamos el Technical Advisory Committee, que son básicamente metodólogos que les ayudan a hacer todo el sistema y les ayudan con el manual. Y un Scientific Advisory Committee que está sobre todo metido en agencias son los que hacen los ensayos clínicos. También hay Business Advisory, que son básicamente los que dan el dinero, y un comité que es muy interesante, que es el Patient Research Partners. OMERACT tiene un input impresionante de los pacientes. En todas las conferencias el 20% de los participantes son pacientes. OMERACT tiene 44 grupos activos y siempre puedes decir que quieres apuntarte a alguno. Estos son algunas de los temas. Por ejemplo, en Gotha hay muchos españoles y también hay muchos españoles en imagen.
En todos los demás estamos muy poquito representados, pero esto es una cosa totalmente voluntaria y no existe representación por países específica ni nada, sino simplemente que haya interés. Cualquiera de nosotros nos podemos apuntar a Omeract simplemente yendo a una de las reuniones. La próxima creo que toca en América, porque cada vez se hacen en un continente distinto para que todos tengan derecho o acceso más fácil, porque los pobres australianos, que hay muchos de ellos, tienen que estar siempre viajando muy lejos. Lo tienen todo muy especificado en lo que ellos llaman los Conference Proceedings, en los distintos Omeract que ha habido, desde el 92 en Maastricht hasta el último que ha sido en Australia, y tienen todas las publicaciones. Omeract publica todo en el Journal of Rheumatology, que es como su, digamos, órgano de expresión. Y ahí están explicados pues cuáles son todos los dominios para ensayos clínicos en polimialgia, etc. Cada año se cuentan y se publican todo lo que se ha tratado en la conferencia. Pero quizás lo más importante son los recursos que te ofrecen en la misma página web, que son el manual, en el que explica cómo se llega al consenso Omeract, cómo se hace toda la selección de los dominios, cómo se hacen las votaciones, el glosario, que es muy interesante sobre todo para los que van por primera vez, porque algunas cosas cambian. En lugar de hablar de validez, de criterio, de contenido, de constructo, etc., ellos lo llaman truth, verdad, que es una forma de llamarlo un poco extraña, pero ellos manejan el concepto truth y así no se lían. O en lugar de hablar de validez de criterio, de grupos, incluso de sensibilidad al cambio, ellos hablan de discrimination como un concepto global que es capaz de discriminar entre los que son de uno, que son de otro, que son una cosa, que son otra, que responden o no responden. Entonces, para ellos, el filtro Omeract consiste en tres fases: truth, discrimination, feasibility. Verdad, discriminación y factibilidad, que son las únicas tres cosas que ellos confirman, pero en realidad están haciendo lo mismo que os acabamos de explicar. Bueno, pues con esto simplemente animarte a que vayas a Omeract y que entiendas bien lo que es. Buen viaje.